Claro que sí. Esta es la historia de un científico llamado Richard, que soñaba con construir una máquina del tiempo. Su esperanza era simple pero ambiciosa. Si podía viajar a través del tiempo, podría ganar enormes cantidades de dinero al predecir los números de la lotería, las carreras de caballos y otros eventos antes de que sucedieran. Pero poco sabía él que incluso un solo viaje a través del tiempo podría atraparlo en una paradoja, una trampa de la que nadie puede escapar, sin importar lo inteligente que sea. Richard no estaba solo en este experimento secreto. Su hijo, Max, lo ayudaba, aunque él se mantenía escéptico. Juntos trabajaban en silencio en su laboratorio en casa, ubicado en una pequeña y solitaria colina. Su objetivo era crear una máquina que pudiera enviarlos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, abriendo puertas a un futuro que nadie más podía ver. Para mantener su proyecto oculto, se rodearon de animales, haciendo que la casa pareciera una simple granja. Los transeúntes nunca sospecharían el innovador experimento que estaba ocurriendo dentro. De vez en cuando, Richard y Max tenían que bajar al pueblo cercano para reunir suministros, pero su trabajo en la montaña permanecía sin ser visto por el mundo. Max, aunque útil, a menudo cuestionaba a su padre. El espacio y el tiempo son la fibra del universo, argumentaba. Incluso si logramos viajar a través de él, ¿qué pasa con las paradojas? Podrían atraparnos de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Sin embargo, Richard estaba completamente obsesionado. Su pasión por el experimento sobrepasaba toda duda. Hoy, como muchos días antes, volvió a iniciar la máquina. Decidido a abrir un portal en el espacio y el tiempo, saltos eléctricos volaron, la máquina vibró y tembló, la energía chisporroteó en el aire. Pero una vez más el portal se negó a estabilizarse. Richard observó impotente cómo su creación fallaba una vez más. El secreto de los viajes en el tiempo parecía tentadoramente cercano, pero aún estaba fuera de su alcance. Un poco más tarde, Max notó que una de sus mascotas había vagado hacia el laboratorio. La recogió y salió a devolverla, pero en cuanto salió, sintió una extraña y desagradable sensación, como si alguien, o algo, lo estuviera observando en silencio. Mirando alrededor, también se dio cuenta de que muchos de sus animales parecían enfermos y débiles. Preocupado, Max le dijo a su padre que iba a ir al pueblo cercano a comprar medicina para los animales. Agarró su scooter y se dirigió al pueblo, sin prestar mucha atención a los secretos experimentales de su padre. Una vez en el pueblo, Max pasó algún tiempo con su novia Olivia, tratando de relajarse. De repente, su teléfono vibró con una videollamada de Richard, pero esta vez, algo era diferente. Su padre se veía inusualmente asustado y ansioso. Richard le pidió a Max que viniera rápidamente al laboratorio y le pidió que trajera más equipaje de lo habitual. Max sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué su padre estaba tan nervioso? Siguiendo las instrucciones de su padre, Max estacionó su scooter bajo un árbol y comenzó a reunir todos los suministros de las tiendas cercanas. Pasaron horas mientras compraba medicinas, comida y otros productos esenciales para el laboratorio. Finalmente, con todo empaquetado, regresó a donde había aparcado su scooter y se congeló. Un ladrón estaba escapando con su scooter. La rabia y el pánico lo invadieron. El laboratorio estaba en lo alto de las montañas. Sin el scooter, ¿cómo llegaría allí? Y presentar un informe a la policía consumiría aún más tiempo. En ese momento, una mujer cercana notó a Max luciendo frustrado y se ofreció a ayudar. Ella se presentó como la doctora María. Max no la conocía personalmente, pero su padre claramente sí. A pesar de su vacilación, recordando que su padre le había advertido que nunca dejara que extraños se acercaran al laboratorio, Max se dio cuenta de que no tenía otra opción y aceptó su ayuda. Se subió a su automóvil y juntos condujeron hacia la montaña. Cuando Max finalmente entró al laboratorio, estaba aún más confundido. Su padre, Richard, estaba de pie frente a la máquina del tiempo, murmurando de manera extraña y frenética. Curiosamente, el portal del tiempo, que siempre había sido inestable, ahora brillaba de manera constante, completamente abierto y aparentemente perfecto. Max se acercó, tratando de calmar a su padre y preguntarle por qué estaba actuando de manera tan extraña, por qué había comenzado el portal y qué estaba sucediendo. Pero antes de que Max pudiera obtener una respuesta, Richard de repente lo agarró y lo lanzó directamente al portal en movimiento. Una aguda y mareante sensación invadió a Max. El mundo a su alrededor comenzó a deformarse y retorcerse. La realidad misma parecía fallar. Colores, sonidos y formas se fracturaron en un caos. Y luego, todo se volvió completamente en blanco. Max no tenía idea de dónde o cuándo estaba. Después de un tiempo, Max abrió lentamente los ojos. Era de nuevo por la mañana. Al principio pensó que solo había perdido el conocimiento tras caer en el portal la noche anterior. Pero luego, un sonido familiar llegó a sus oídos. Su scooter, el mismo que había sido robado en el mercado el día anterior, estaba arrancando afuera. Max salió, aún tratando de entender todo. Fue entonces cuando vio a su padre, Richard, mirándolo con los ojos muy abiertos, completamente sorprendido. ¿Cómo llegaste aquí de nuevo?, preguntó Richard con la voz temblorosa. Te acabo de ver ir al mercado delante de mí.
Max estaba confundido. ¿De qué hablas? ¿Y por qué me lanzaste al portal anoche?, preguntó, todavía intentando entender lo que había sucedido. Richard parecía sorprendido y sacudió la cabeza. No te empujé, dijo. Pero luego, al ver a Max allí, empezó a darse cuenta. Hizo un gesto para que Max se mantuviera tranquilo y comenzó a explicarle todo cuidadosamente. Richard le dijo a Max que el Max que había salido a conseguir medicina era en realidad otra versión de él, el Max que había caído en el portal la noche anterior, el que pensaba que había estado inconsciente. No estaba noqueado en absoluto, había viajado al pasado llegando en la tarde del mismo día. Eso significaba que mientras Max ahora hablaba con su padre, su yo presente estaba montando en la scooter hacia el pueblo para conseguir las medicinas. Al principio Max no podía creerlo, sonaba imposible, casi como una broma, pero Richard lo tranquilizó explicándole pacientemente por qué no era una broma. La máquina del tiempo realmente funcionaba. Los ojos de Richard brillaban de emoción. Esto lo prueba, dijo felizmente. Para esta noche la máquina estará completa y completamente funcional. Max seguía confundido. No entendía por qué su padre lo había obligado a entrar en el portal sin decirle nada. Quería pruebas de que realmente había viajado al pasado. Así que tomó el teléfono de su padre e intentó hacer una videollamada a su otro yo, el Max que actualmente estaba en el pueblo. Pero Richard rápidamente le arrebató el teléfono, hablando apresuradamente con el Max que estaba en el pueblo y dando excusas sobre la necesidad de conseguir más suministros. Poco a poco, Max comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido. Su padre había visto a Future Max durante la videollamada y había retrasado deliberadamente a Max, dándole instrucciones adicionales para mantener la línea de tiempo segura. Eso explicaba por qué Richard había estado tan nervioso en la llamada. Luego Richard explicó calmadamente toda la situación. El Max en el pueblo era el verdadero Max, la versión original de él. El Max que había caído en el portal la noche anterior era el Max del futuro, o Max número 2. Richard también le dijo que ahora, con la máquina del tiempo funcionando, podían ver repetidamente el futuro. Podían predecir números de lotería, carreras de caballos y otros eventos, y usar ese conocimiento para ganar enormes cantidades de dinero. Pero la mente de Max estaba dando vueltas. ¿Cómo podían existir dos versiones de sí mismo en la misma línea de tiempo? ¿No crearía esto paradojas? ¿Tendría que permanecer oculto para siempre, incapaz de vivir abiertamente? Al ver la preocupación de Max, Richard respiró hondo y le dijo que se calmara. Explicó que todo había sido cuidadosamente planeado para evitar paradojas. Future Max permanecería oculto cuando fuera necesario, mientras la línea de tiempo se mantendría segura. Cada paso había sido pensado de antemano. Según Richard, Max ya había vivido los eventos del día, lo que significaba que tenían que asegurarse de que nada cambiara. Por eso Richard no le dijo a esta versión de Max sobre su yo futuro durante su videollamada. Si lo hubiera hecho, Max podría haberse panicado y alterado los eventos de hoy. El plan era simple, mantener todo hoy exactamente como sucedió. Luego, por la tarde, cuando la máquina del tiempo comenzara, Richard colocaría a esta versión de Max dentro, tal como había hecho con el anterior Future Max. Tan pronto como Max entrara en la máquina, se apagaría, completando el ciclo temporal. Después de eso, Future Max permanecería solo en esta línea de tiempo, y todo volvería a la normalidad. Para asegurarse de que el plan funcionara, Max y Richard debían asegurarse de que nada en los eventos de hoy cambiara. Future Max aceptó diciendo: «Está bien, Richard, terminemos la máquina del tiempo antes de la tarde». Tenía que iniciar la máquina para que cuando llegara la tarde, esta versión de Max pudiera ser enviada al pasado. Mientras tanto, Future Max iría al pueblo para mantener un ojo en Max y asegurarse de que no cambiara accidentalmente nada. Future Max corrió rápidamente hacia el pueblo. Mientras se movía, tuvo una idea. ¿Por qué no averiguar quién robó su scooter? Si pudiera descubrir al ladrón, podría atraparlo más tarde, después de que el ciclo del tiempo terminara. Pero cuando llegó a la tienda, el ladrón ya se había ido y Future Max no pudo ver su rostro. El Max del futuro luego siguió a su yo pasado en el automóvil de la doctora María, regresando al laboratorio en la colina. Este era el mismo automóvil que el Max del pasado había usado para llegar al laboratorio después de que le robaran el scooter. Mientras miraba dentro del automóvil, Max del futuro descubrió archivos que lo asombraron. Estos archivos contenían no solo todos los detalles sobre los viajes en el tiempo, sino también todos los datos de investigación en los que Max y Richard habían estado trabajando. Max del futuro se dio cuenta de que no era una coincidencia que hubiera conocido a la doctora María. Ella lo había estado observando durante días, probablemente con algún plan secreto en mente. Mientras tanto, dentro del laboratorio, Richard llamó al Max actual y lo empujó al portal. Esto no se hizo por ira, sino para ayudar al Max del futuro. Sin embargo, ni Richard ni Max notaron que la doctora María estaba observando todo a través de la ventana. Después de ser empujado, Max se dio la vuelta y exigió enojado saber qué sabía la doctora María sobre su proyecto de viajes en el tiempo. Había visto los archivos en su automóvil y ahora quería respuestas. La doctora María también estaba sorprendida. No esperaba ver dos versiones de Max en un solo lugar. Estaba impresionada por la ingeniosidad de padre e hijo. Habían construido una máquina del tiempo en un laboratorio tan pequeño.
Mientras Max y la doctora María estaban hablando, notaron que alguien se acercaba al laboratorio en un scooter desde la distancia. Richard instruyó inmediatamente a ambos, Max y la doctora María, que se escondieran en una cabaña cercana mientras él iba a confrontar al extraño, preocupado de que alguien pudiera haber visto a ambas versiones de Max juntas. Richard agarró una pala mientras se dirigía hacia el scooter, listo para manejar la situación. Dentro de la cabaña, Max estaba furioso con la doctora María, pero también se dio cuenta de que la paradoja de tiempo finalmente se resolvía. Su versión pasada había entrado en el portal, dejándolo como el único Max en la línea temporal actual. Ahora no había amenaza para su existencia, y podía concentrarse en entender qué había estado planeando la doctora María todo este tiempo. Para entonces, la doctora María también había descubierto todo sobre la investigación de Max y Richard. Max, por otro lado, estaba confundido y curioso. ¿Cómo sabía ella sobre los experimentos de viajes en el tiempo y todo el trabajo que él y su padre habían estado haciendo? Pero antes de que pudiera exigir más respuestas, la doctora María le dijo con calma que solo había venido para ayudar y que no podía revelarle todo en ese momento. Pronto entenderás todo por ti mismo, dijo. Max, frustrado, comenzó a discutir con la doctora María, presionándola para obtener más respuestas. Pero de repente, un sonido aterrador atravesó la noche. El grito de su padre, Richard, de dolor. Max inmediatamente salió corriendo tratando de localizarlo, pero la oscuridad era densa y no podía ver nada. Mientras buscaba frenéticamente, de repente alguien lo golpeó con fuerza por detrás, dejándolo inconsciente. Cuando Max finalmente recuperó la conciencia después de un tiempo, se horrorizó al ver lo que sucedió. A lo lejos vio a la doctora María de pie sobre su padre Richard, que había sido arrojado desde la cima de la colina. Richard yacía inmóvil y estaba claro, la doctora María lo había matado. La rabia y la angustia recorrieron el cuerpo de Max. Gritó, ¿por qué hiciste esto, doctora María? Pero luego recordó, la máquina del tiempo aún estaba operativa. Podía viajar al pasado y prevenir la muerte de su padre. Con determinación, Max regresó a la máquina del tiempo y la activó una vez más. En un instante fue transportado a la mañana del mismo día. La segunda vez que había viajado a través del tiempo en solo un día. Esta realización trajo una impactante verdad. 3 versiones de Max ahora existían en el mismo día. El primer Max original, Max 1, no sabía sobre los viajes en el tiempo y había ido al pueblo a conseguir medicina para sus animales. Max 2, que ya había venido del futuro, estaba vigilando cuidadosamente a Max 1. Y ahora la tercera versión, Max 3, había llegado para detener a la doctora María y salvar a su padre. Max 3 inmediatamente salió en busca de Richard. Al verlo, la ira de Richard se encendió. Acababa de lidiar con la llegada de otra versión futura de Max y estaba tratando de mantener los ciclos temporales bajo control. ¿Por qué has vuelto de nuevo?, exigió Richard. Pensé que estábamos tratando de terminar este ciclo. Max 3 respiró hondo y comenzó a explicarle todo a su padre. Le contó cómo la máquina del tiempo había complicado todo, cómo el ciclo anterior había tenido éxito en su misión, pero luego la doctora María había intervenido, empujando a Richard a su muerte. Explicó que esta era la razón por la que tenía que viajar al pasado, para salvar sus vidas y finalmente terminar con el caos. A medida que Richard escuchaba atentamente, padre e hijo comenzaron a juntar las piezas. Se dieron cuenta de algo asombroso. Tal vez todo lo que había sucedido recientemente, la confusión, los ciclos, el caos, había comenzado con Max mismo. Era, en cierto sentido, el origen de los eventos que ahora amenazaban sus vidas. Con esta comprensión, sabían que debían actuar con cuidado y decidir. Juntos, Max y Richard comenzaron a elaborar un plan, una estrategia que finalmente pondría fin a todos los ciclos temporales. Se asegurarían de que después de esto, solo una versión de Max existiera en la línea temporal, restaurando el orden y poniendo fin al peligroso ciclo de una vez por todas. Max 3 fue primero a ver a la doctora María. Sabía que lo que hubiera sucedido a sus versiones anteriores, la doctora María no podría haberlo hecho todo por su cuenta, así que ahora Max 3 decidió pedir su ayuda. Explicó cuidadosamente todo sobre los viajes en el tiempo, y escribió todos los detalles importantes en su diario, asegurándose de que ella recordara los eventos del futuro. Luego Max 3 pidió su ayuda para llevar a su versión anterior, Max 1, de vuelta al laboratorio de la montaña después de que le robaran el scooter. La doctora María, que había venido originalmente para ayudar a Max al principio de la historia, ya sabía algunos de los eventos futuros, pero ahora, con Max 3 dándole instrucciones completas, ella entendió todo y estaba lista para ayudarlo. Max 3 comenzó a esconderse cerca, observando cuidadosamente quién intentaría robar el scooter de Max 1. Pasó el tiempo, pero ningún ladrón apareció. El original Max 1 salió de la tienda y el scooter seguía intocable. Para asegurarse de que todo se desarrollara exactamente como antes, Max 3 decidió tomar el scooter él mismo. Al hacer esto, se aseguró de que todos los eventos del pasado permanecieran sin cambios. De esta manera, se hizo evidente que todos los eventos hasta ahora habían sido llevados a cabo por diferentes versiones de Max,
cada uno actuando en el momento adecuado para preservar la línea temporal. Después de esto, la historia continuó en la misma secuencia que antes. Siguiendo las instrucciones de Max 3, la doctora María llevó a Max 1 a su laboratorio de la montaña. Max 2, mientras tanto, seguía de cerca persiguiéndolo. Una vez que llegaron al laboratorio, los eventos familiares se desarrollaron de nuevo. Richard primero lanzó a Max 1 al portal, y luego salió a hablar con Max 2 y la doctora María. Poco después, un extraño en scooter apareció cerca del laboratorio. Richard rápidamente instruyó a Max 2 y a la doctora María que se escondieran en una cabaña cercana, mientras él se dirigía hacia el extraño en el scooter. Entonces se reveló que el extraño no era otro que Max 3, el que había tomado el scooter antes para mantener la secuencia de los eventos. Max 3 le explicó a su padre que estaba asegurándose de que todos los eventos futuros ocurriesen exactamente como deberían. Juntos, se escondieron detrás de una pared. Luego, tal como había indicado Max 3, Richard soltó un grito de dolor. Al escuchar esto, Max 2 se panicó y salió corriendo de la cabaña, buscando frenéticamente a su padre. Siguiendo el plan, Richard persiguió a Max 2 y le dio un golpe en la cabeza, dejándolo inconsciente, exactamente como Max 3 le había instruido. Con Max 2 temporalmente fuera de juego, Max 3, la doctora María y Richard trabajaron juntos para crear una muñeca de paja que desde la distancia se veía exactamente como Richard. Después de un tiempo, Max 2 recuperó la conciencia. Siguiendo el plan, la doctora María dejó caer la muñeca de paja desde la colina. En la oscuridad, Max 2, al ver la figura caer, se panicó. Temía que la doctora María hubiera matado a su padre. A partir de este momento, los eventos comenzaron a desarrollarse exactamente como lo habían hecho antes. Max 2, aterrorizado por su padre, se preparó para viajar de nuevo al pasado. Mientras tanto, Max 3 y Richard se escondían detrás de una pared, esperando. Su plan era preciso. Tan pronto como Max 2 entrara en la máquina del tiempo, Max 3 la apagaría desde atrás. De este modo, todos los ciclos temporales finalmente terminarían, dejando solo a un Max en la línea temporal. Cuando Max 2 se metió en el portal, todo salió según lo planeado. Afuera, Max 3, la doctora María y Richard respiraron aliviados. Su plan había funcionado, los ciclos habían terminado y por primera vez, podían estar seguros de que solo habría un Max en la línea temporal. Pero justo cuando estaban a punto de apagar la máquina del tiempo, sellando la línea temporal para siempre, sucedió lo inesperado. Otro Max emergió de repente del portal antes de que pudieran apagarlo. Esta nueva versión de Max lucía sombría y dijo: «Nunca debimos haber construido esta máquina del tiempo.